Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Don Federico Jovenes. Gracias, Ángel. Buenas tardes amigos que nos están aquí, que nos ven y nos escuchan. Miren, cuando uno tiene un micrófono enfrente a veces y tiene algún problema particular, a veces se siente, digamos, tentado. Tentada es la palabra, correcto. A usarlo para beneficiarse, quizás, para exponer, para denunciar. Y eso puede generarle daño a alguien también o a alguna institución. Ahora, cuando coincide lo individual con el perjuicio colectivo, entonces uno no solamente tiene la necesidad, sino el deber de comunicar qué está pasando. Y por eso, aunque esto es un caso que me tocó particular, que yo me quedé pensando cómo pasan las cosas, después averiguando con 2 o 3 personas vinculadas al tema, me di cuenta que es un tema muy general, aunque ya lo sabía en calidad de abogado. Miren, la propiedad privada es la espina dorsal del sistema capitalista. La propiedad privada fue la razón de ser de la Guerra Fría, porque la Guerra Fría de 50 años fue un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos en torno a 2 modelos de económicos y sociales, donde uno negaba la existencia de la propiedad privada y el otro no. O sea, la propiedad privada es algo inherente, medular, consustancial, es el ADN del sistema capitalista. No podemos hablar de ninguna democracia, Estado social de derecho y nada de eso, si no hay un respeto a la propiedad privada. Claro. Digo esto porque en realidad la propiedad privada es la consecuencia del reconocimiento de un derecho. Yo tengo un carro y el carro es mío porque hay un contrato, hay un instrumento jurídico que me vincula a una operación de compra-venta, ya sea con el productor, con el fabricante, con el vendedor, con el dealer, con quien sea, y ese contrato está validado en un registro del Estado Dominicano, que es el sujeto de derecho público por excelencia, que es la fuente del derecho en la República Dominicana, en los países, en todos los estados per se, en todos los territorios per se, y ese documento me avala a mí como legítimo titular. En el caso de lo medular en un país, de la razón de ser de guerras mundiales, de la razón de ser de revoluciones, la mexicana, por ejemplo, a mano, o la cubana, a mano, la tenencia de la tierra es un tema absolutamente esencial y crítico. Quizás hoy la tierra no veamos que vale tanto porque no somos economías agrarias, el mundo en sí no es una economía agraria, sino una economía tecnológica. Pero en la tierra que se siembra, pero también en la tierra se construye. Y cuando usted mira la ciudad y ve todos los rascacielos y todos los edificios y todo eso está en tierra. Estábamos hablando hace un par de días de lo que está pasando en Licey al Medio con el tema de la sustitución en Moca, de la sustitución de tierras de vocación agrícola de clase 1 mundial para hacer inmobiliaria, para hacer negocio, lo que fuera. El registro de tierra se hace a través de la posesión, de la cristalización del derecho de propiedad, que se lo da a uno un tribunal en una sentencia a través de un proceso de saneamiento, o que lo obtenemos a través de realizar una operación de compra y venta de un terreno, de una operación inmobiliaria. Ese derecho de propiedad que yo tengo sobre una casa, sobre un apartamento, sobre una tierra, se reconoce a la vista, erga omnes, oponible a todo el mundo, a través de la materialización de algo que se llama certificado de título. Ese certificado de título lo expide el registro de títulos de la jurisdicción inmobiliaria correspondiente. Estoy hilvanando para que veamos un poco la importancia del tema. Lo expide la jurisdicción inmobiliaria correspondiente. ¿Qué está pasando en la jurisdicción inmobiliaria en la República Dominicana el día de hoy? ¿Qué es lo que está pasando en los registros de títulos de la República Dominicana? ¿Cómo es posible que que hayamos retrocedido en el tiempo, décadas? Hace 15 años, cuando se empezó el proceso de modernización de la jurisdicción inmobiliaria, donde se invirtieron decenas de millones de dólares por diferentes vías de financiamiento, tanto el gobierno central como el Banco Interamericano,
para la modernización, para la digitalización, para incorporar tecnologías blindadas, tecnologías con ciertos niveles de rigurosidad técnica y de certidumbre tecnológica, como los GPS en todo el proceso de levantamiento del catastro nacional, y se fue avanzando notablemente. E incluso cuando la pandemia, el registro siguió funcionando. Y cuando hablo de registro me refiero a cualquier registro en sentido general, porque el país está dividido en varias jurisdicciones inmobiliarias, pero son competencias y están sujetas bajo la atribución de la Suprema Corte de Justicia, un poder independiente del Estado Dominicano. Sin embargo, al día de hoy, los registros de títulos, y ustedes pueden buscar en Google, yo para hablar de esto, tengo un caso personal en el registro de títulos de La Vega. Pero para hablar de... si hay problema, patrón. Pues, ya, gracias. Gracias. Ahí sí es dura la cosa. Yo quisiera primero entender por qué hay diferencias en velocidad y celeridades. Sí. Porque uno quisiera pensar, aquí había un señor al lado de nosotros hace un rato que tenía un dossier de más de 200 títulos de propiedad en una jurisdicción que uno tiene que persignarse al hablar de ella, que es la jurisdicción de Higüey. ¿Verdad? Los que saben de derecho inmobiliario saben de qué estoy hablando. Y sin embargo, ese señor andaba con sus títulos. Entonces, los registros han incorporado uno de los descubrimientos más funestos del dominicano, que es la cita con orden de llegada. Y en esa misma lógica, te prometen una cosa para el 31 de enero o para el 15, para una fecha, y tú vas y nunca está. Y tú te preguntas, ¿y para qué me lo prometes si no me lo va a dar en esa fecha? Pero eso no es un tema solo de entrega simplemente, es un tema de que todas las operaciones están ralentizadas, incluso referidas a la pandemia, y en la pandemia los tiempos eran menores cuando las operaciones estaban más reducidas en el sentido del acceso. Pero además no se compadece porque luego de la incorporación de toda la tecnología que se ha puesto en el registro de títulos, en el sistema, en la jurisdicción inmobiliaria, se ha dejado atrás muchos de los baches naturales que tenía, como por ejemplo la firma es digital, el acceso puede ser remoto, la firma puede ser multiúnica. Tú tienes un condominio de 28 apartamentos y con una firma que ponga el registrador, los 28 títulos están firmados. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando, por ejemplo, que en San Francisco, en el mes de enero, los abogados, no lo sé porque es una denuncia de los abogados de San Francisco, el Colegio de Abogados de San Francisco, que decía que los registradores de títulos no va? ¿Qué está pasando? Que tú tienes que pedir cita y si tú no vas y entregas, tiene que durar 3 semanas para volver a dar documentos. Y yo quiero decir algo, esto no es un tema de tener o no un documento, y aquí voy a la parte ya final del comentario. Esto es un tema de que todo este sistema, todos estos anuncios, toda esta inversión, mire, todo el capitalismo se basa en la parte final, en la certificación de quién es el dueño de la cosa. Y se puede anunciar un proyecto en Montecristi, y se pueden anunciar hoteles en Miche, y se puede anunciar lo que sea, y se pueden dar los permisos ambientales, los cambios de uso de suelo, se puede hacer de todo, pero al final, si el registro de títulos no firma ese certificado, no hay negocio, no hay financiamiento. Y cuando tú tienes una persona que tiene una casa, que tiene una radiación de una hipoteca autorizada hace más de 3 meses y tiene un préstamo en línea en el banco y no puede recibir el dinero del préstamo para construir una torre porque hay un registro que tiene 3 meses en establecer una radiación de hipoteca, o porque te duran 4 o 5 semanas para un acta de carga y gravamen que antes duraba 3 o 4 días. Y yo me pregunto, ¿y el dinero qué ha pasado? Y todo lo que se ha invertido y la tecnología, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está pasando? No podemos decirle al presidente que resuelva eso. No podemos decirle a un gobierno que resuelva, a nadie del gobierno que resuelva de eso. Es un poder del Estado independiente. Es la Suprema Corte de Justicia. Entonces yo le hago un llamado. El presidente de la Suprema Corte, el buen amigo de todos nosotros, Luis Henry Molina, que ha estado haciendo a lo interno. Que ha hecho un trabajo formidable, pero no suficiente en lo que respecta a la jurisdicción inmobiliaria, para que ponga el ojo avisor en qué es lo que está pasando. Y no me estoy refiriendo solamente a la jurisdicción de La Vega, que muchos abogados se están quejando. No, me refiero a la jurisdicción en sentido general. ¿Qué se necesita para agilizar? Que los registradores de títulos y los miembros de la jurisdicción inmobiliaria entiendan que son un componente fundamental en la dinamización de la economía y que son los garantes de que se haga la inversión extranjera que necesita este país para poder seguir impulsando el crecimiento económico que tanto queremos y que tanto necesitamos. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.